Bien, queridos amigos de Debate Jurídico, aquí estamos en este tercer segmento de este programa del día de hoy y estamos hablando de un tema muy interesante. Como sabemos que el programa va llegando cada vez más personas, el tema de hoy es el tema del derecho castrense, la jurisdicción militar. Estamos hablando con el doctor Rafael Cruz Durán, quien fue Procurador General de la jurisdicción militar, pero que además fue consultor jurídico de las Fuerzas Armadas durante muchos años. Y quizás una de las personas que más competencia y más experiencia tiene en esta rama del derecho castrense, a quien estamos entrevistando en el día de hoy para nosotros conocer de eso. Es una materia que incluso nosotros los abogados ignoramos mucho. Y le decía al final del segmento anterior que ahora es que la conversación se pone interesante. Porque hablábamos de que hay estadios en el derecho castrense dominicano. Bueno, el estadio anterior, que se puede decir que tiene un hito importante en al nacer la ley que crea la jurisdicción militar en 1953, hasta el nacimiento, la promulgación, vamos a decir más apropiadamente, de la ley 7202 del Código de Procedimiento Penal, muy bien conocido como el Código Procesal Penal. Pero que lo que queremos distinguir es porque a partir del Código Procesal Penal surge un hito importante en el derecho castrense dominicano, y es que anteriormente, y vamos a referirnos al ámbito del antes de, la jurisdicción militar tenía el conocimiento de todas las infracciones que cometía un militar en el ámbito del ejercicio de sus funciones. O sea, que si un contingente militar en el enfrentamiento de civiles, en una actitud de confrontación o de preservación del orden público, tenía algún tipo de incidente en el cual hubiese un muerto, heridos o cualquier tipo de violación a la ley penal, el militar era sustraído de la jurisdicción civil hacia la jurisdicción militar porque había cometido ese hecho en el ámbito de sus funciones como un funcionario del Estado que ejerce una función militar. Sin embargo, a partir del Código del Procedimiento Penal, tal como nos ha explicado el general Cruz Durán, surge ya una restricción de la evolución militar un poco más, una visión un poquito, una competencia mucho más reducida. Yo le quería preguntar, general, ¿cómo funcionaban los tribunales militares? O sea, si se cometió un homicidio, el derecho penal sustantivo, vamos a decir, porque no deja de ser una jurisdicción de índole penal, la jurisdicción castrense. Afirmativo, señor. O sea, la jurisdicción castrense no conoce de los asuntos de competencia civil, aún sean militares. Así ha sido siempre. Efectivamente, los tribunales militares conocían de las infracciones cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas, que iba a ser un delito o un crimen, pero de estas infracciones que están tipificadas dentro de la jurisdicción penal civil, salvo que, o sea, que la creación de los tribunales militares es para conocer de manera principal todas aquellas infracciones que dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas constituyen infracciones que no son infracciones dentro de la jurisdicción ordinaria. De modo que además de las infracciones existentes en la jurisdicción ordinaria, es decir, lo que conocen los tribunales civiles, en la jurisdicción militar, además de esas infracciones de derecho común, los homicidios, cualquier que fuese la infracción, la conocía el tribunal militar, y cuando se tratara de una infracción típicamente militar, entonces la ley que crea el sistema de justicia militar concedía esa legislación que dentro de la justicia militar constituye una falta y que amerita ser sancionado. Entonces se hizo necesario el establecimiento de la regla que garantizara
la investigación, el conocimiento y la sanción de esa infracción cometida por el militar. O sea que podemos hablar de que la jurisdicción castrense es, yo diría que una derivación de la jurisdicción penal, pero especializada en el ámbito militar. Afirmativo, señor, sí. Sí, porque siempre lo conoce de contravenciones, delitos y crímenes cometidos por militares. Pero al hacer el procedimiento penal, entonces viene ya una nueva etapa para la jurisdicción militar, porque antes el militar era absorbido por la jurisdicción militar y ahora es a la inversa, el militar es absorbido por la jurisdicción civil. O sea, ¿qué hacen los tribunales militares después del nuevo Código Procesal Penal? ¿Cuáles son los delitos que no tienen competencia? Porque eso es libre esa institución. Se hace indispensable la subsistencia de la jurisdicción de sesión para conocer sobre determinadas infracciones que son delitos y crímenes única y exclusivamente dentro de la jurisdicción de sesión. Sabemos que la legislación penal establece, por el principio de la irretroactividad de las reglas del derecho, que para que la comisión de una infracción sea sancionable, debe persistir la norma que establezca la sanción. De modo pues que en los tribunales militares existen, rectifico, dentro de la jurisdicción militar existen faltas, delitos y crímenes que dentro de la jurisdicción civil no constituyen nada de eso. No es porque se hizo necesario establecer, instituir un sistema de justicia para garantizar la subsistencia misma de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, si un militar se presenta tarde o no asiste a su trabajo, ¿qué sucede en la jurisdicción civil cuando el empleado no asiste a cumplir con la obligación de cumplir con su hora de trabajo? Bueno, a mi nivel de percepción solamente tiene la actitud que tiene el patrón, notificar y cumplir con un procedimiento y daría lugar a un despido justificado. Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas, esto puede ser una falta disciplinaria que en la jurisdicción civil se llama contravención o un delito. De modo que sancionable con pena privativa de libertad de 6 días a 6 meses. Entonces, esa es la disciplina. Y es lo que garantiza efectivamente la subsistencia misma de las Fuerzas Armadas. ¿Qué se puede decir que podemos preservar, General Cruz Durán, que es un crimen hoy en día en el marco de la jurisdicción militar? Usted puede citarnos unos 2 crímenes de los cuales tiene competencia la jurisdicción militar hoy en día. Bueno, sí, y junto con eso, decirle, por ejemplo, ocurre un homicidio entre miembros de Fuerzas Armadas en un operativo militar. ¿Qué jurisdicción es competente? ¿Ese homicidio va a la jurisdicción civil o a la Fuerza Armada, como ha ocurrido dentro de su ámbito? ¿Preservan algún nivel de competencia al respecto? Cuando un militar cometía un delito o un crimen y el mismo se materializaba entre miembros de instituciones diferentes, quedaba sustraído a la jurisdicción de sesión, es decir, a la jurisdicción militar. Y eso tenía su justificación, porque cuando hay un quebrantamiento a la norma de una regla, lo importante es que eso se ventile dentro del escenario en que se ha cometido la infracción. ¿Por qué? Que tiene como propósito fundamental resarcir o restablecer el orden armonioso que debe subsistir dentro de ese espectro. Sin embargo, en la actualidad, las infracciones de tipo de derecho común, en lo que se hace con el miembro de las Fuerzas Armadas,
¿qué actitud tienen los tribunales? O el mando militar, cuando un militar ha cometido una infracción de derecho común, tiene dos opciones. Primero, separar al miembro de las Fuerzas Armadas. En el caso de los alistados, el jefe de Estado Mayor está investido de la actitud por una disposición administrativa, es decir, por un decreto del Poder Ejecutivo. El mando militar puede extrañar de la institución, separarlo en el lugar de la justicia para que responda ante la justicia ordinaria por la comisión de infracción. Cuando se trata de un oficial, ocurre lo mismo. Lo único que hay una diferencia entre la sanción que se impone al alistado y la sanción que se impone al oficial. En el caso de los alistados que cometan una infracción, la decisión a adoptar son las siguientes. Primero, el mando tiene dos opciones: o lo separa por mala conducta de la institución por la comisión de la falta o de la infracción y lo pone a disposición de la justicia, o le interrumpe su estatus militar para que responda ante la jurisdicción ordinaria por la comisión de esta infracción. Si el militar que es suspendido en sus funciones y puesto a disposición de la justicia ordinaria para que responda por la comisión de esta infracción resulta descargado de la jurisdicción ordinaria, de pleno derecho, ya el jefe de Estado Mayor debe restituir en sus funciones al militar y tendrá también la opción de cobrar todos los salarios efectivamente. Sin embargo, si el miembro de las Fuerzas Armadas, fruto que previamente ha sido suspendido en sus funciones, es condenado, de pleno derecho se materializa su separación de las Fuerzas Armadas y ya no tendrá ningún tipo de posibilidad de volver a reintegrar, porque la Fuerza Armada se ha estatuido la prohibición del reingreso de los miembros de las Fuerzas Armadas en la última legislación. Bueno, vamos a hacer ya una pausa más y volvemos con nuestro último segmento, no sin antes pedirles que permanezcan en sus asientos para que escuchemos el final de esta interesante conversación sobre el derecho castense.